Buenas tardes amigos, hoy 23 de septiembre, como todos los viernes en punto de la 1 de la tarde comenzamos nuestro programa Consultorio 35. No podemos dejar de expresar nuestro sentimiento de tristeza que nos une a todos los mexicanos y que en un solo corazón seguramente México sigue con vida, y agradecer a todos los hermanos de diferentes lugares y países que están apoyando en este terrible suceso del terremoto que ha vivido nuestro país en tantos acontecimientos de las últimas semanas. Consultorio 35 es un programa en el cual analizamos junto a usted estos problemas de salud precisamente y buscando informarnos de una manera analítica, pero con expertos en la materia, tratamos de hacer llegar a usted la información necesaria y suficiente. En esta ocasión vamos a tocar enfermedades transmisibles en el trópico y tenemos un invitado muy especial, el doctor Baldomero Sánchez Barragán, quien es maestro de nuestra universidad, quien es doctorado en salud también, y con él vamos a tocar la experiencia sobre epidemiología en estas enfermedades transmisibles en el trópico. Estará con nosotros la doctora Leticia Guerrero Pérez, el doctor Ramiro Guerrero Pérez, el doctor Eduardo del Carmen López López. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa, no sin antes también expresarles a todos ustedes el agradecimiento por escucharnos y por ponernos su atención en la vía de la imagen televisiva a través de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenidos, empezamos Consultorio 35. Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. Enfermedades tropicales. Las enfermedades tropicales son enfermedades infecciosas que son especialmente prevalentes en regiones tropicales y subtropicales. Estas enfermedades son menos prevalentes en climas templados, debido en parte a la existencia de una estación fría que controla la población de artrópodos al forzarlos a invernar. Insectos como los mosquitos y las moscas y arácnidos como las garrapatas son de lejos los portadores de enfermedades o vectores más comunes. Estos insectos pueden transportar parásitos, bacterias o virus infecciosos para los seres humanos y los animales. Frecuentemente la enfermedad es transmitida por la picadura de un artrópodo que ocasiona la transmisión del agente infeccioso por medio de intercambio subcutáneo de sangre. En 1975, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud establecieron el Programa Especial para Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales para que se centre en las enfermedades infecciosas desatendidas que afectan desproporcionalmente a las poblaciones pobres y marginalizadas en las regiones en el desarrollo de África, Asia, América Central y América del Sur. La cartera actual de enfermedades de este programa incluye fiebre de chikungunya, leptospirosis, cistercercosis, sarna, dengue, paludismo, leishmaniasis, la oncorcicosis, la enfermedad de Chagas y enfermedades transmitidas por vectores. Si quiere conocer más al respecto, quédese con nosotros aquí en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Consultorio 35. Hoy un tema bastante apasionado. Vamos a tocar varias cosas importantes. Pues una que sería en este caso pues lo que nos está pasando en todo el país, pues esa pena, esa tristeza que tenemos por lo que les está pasando a nuestros hermanos mexicanos. Pues en las zonas donde hubo derrumbes, el terremoto pues causó víctimas fatales y a la vez pues aquellos desaparecidos que todavía no están con nosotros. Y bueno, también decirles de que, pues, ¿qué ha hecho la universidad? Hemos estado haciendo, bajo el convenio con Cruz Roja Mexicana, algunas acciones en las cuales yo le voy a pedir al doctor Alberto Abdo que nos hable acerca de ello. Bueno, sí, efectivamente la universidad ha creado centros de acopio para poder enviar sobre todo los víveres y artículos de primera necesidad. En ello, la doctora Leticia Guerrero Pérez tiene información al respecto. ¿Quiere, por favor, ampliarnos un poquito, doctora? Para informarle que la Escuela de Medicina, en la División de Ciencias de la Salud,
se abrió un centro de acopio para poder llevar todo lo que es necesario en todo este tiempo tan difícil para nuestro México. Pueden llevarlo al auditorio de la Escuela de Medicina, donde los estudiantes están básicamente recolectando todo este tipo de artículos, que es de baño, alimentos enlatados que sean de fácil apertura, agua, por supuesto, cobijas si es necesario, y pues existe otro centro también de acopio aquí dentro de nuestra prácticamente toda la universidad con sus diferentes divisiones académicas y sus escuelas respectivamente han recolectado todos estos donativos y concentrados a nivel de nuestra rectoría. Nuestra universidad hace llegar los vehículos, los camiones que transportan estos primeros auxilios y alimentos a Puebla, a Oaxaca, Chiapas, México, Distrito Federal, a Morelos, ¿verdad?, que son los más afectados. También los universitarios unidos y egresados inclusive de otras áreas que han formado grupos musicales, están organizando conciertos también. El concierto que será próximamente en City Center a través de grupos de rock en el día de mañana, 23 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde. Están todos invitados y es para recolectar. Lleven, por favor, víveres, lleven agua, lleven artículos de primera necesidad, sobre todo para los niños. Yo he escuchado últimamente en las noticias que se requiere para atención de los niños, los pañales, los biberones, las aguas, leche en polvo, para poderlos alimentar, de tal manera que todo México unido en una sola mano, firmemente, agrupe a todos para poder salir adelante, como nos han deseado muchos países que también están colaborando. Pues dentro de esta desgracia estamos teniendo una imagen ante el mundo, a pesar de todo lo que se ha hablado mal de nuestro país. Ahorita estamos refrendando que cuando el mexicano es unido, en la desgracia será siempre unido, y esta es una vez más como se demuestra después del 85, volvemos nuevamente a tener esa actitud tan valiente, tan unida de todo nuestro pueblo. Así que es una satisfacción ver todo esto dentro de la desgracia. Yo quiero hacer el comentario también de que, pues, como tenemos un convenio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la Cruz Roja Mexicana, si está cerca de su lugar donde usted vive, pues una delegación en los municipios, sobre todo, pues usted puede llevar ahí a la delegación de Cruz Roja Mexicana, que pues oficialmente es una de las instituciones que está dando pues esa asistencia. Para todo el que lo desee. Así es, para todos aquellos. Y bueno, yo cambiando ya un poquito el tema sobre este aspecto y pues dándole el agradecimiento a nuestro súper invitado, un señorón, el cual pues se ha hecho, pues verdaderamente ha incursionado en el mundo de la epidemiología, de uno de los males más importantes y yo creo más frecuentes, más presentes dentro de cualquier sociedad, que son las enfermedades prácticamente causadas por vectores, las que estamos, sobre todo el área que estamos nosotros en las regiones tropicales, en el trópico húmedo, en el cual favorece esto a que tengamos ciertos vectores. Le llamamos vectores la manera en que se transmite la enfermedad. De eso nos va a explicar. Doctor Baldomero, bienvenido a este programa, un placer tenerlo aquí. Pues tú tienes por ahí el antecedente. El maestro, el doctor en Ciencias de la Salud, Baldomero Sánchez Barragán, es un extraordinario amigo, maestro, profesor universitario, imparte las clases en la Escuela de Medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias de la Salud. Pero constantemente se le ha visto al maestro en diferentes actividades durante su tiempo institucional en el que laboraba en los hospitales, y en cada contingencia siempre lo encontraba en la Secretaría, en todas las reuniones para las estrategias precisamente en prevención de estas enfermedades transmisibles. ¿Cuál ha sido entonces una de sus experiencias aquí en Tabasco, maestro Baldomero? Bien, pues muchas gracias por invitarme, y yo me uno a todos los mexicanos. Tenemos que estar todos luchando porque salir adelante. Los mexicanos somos muy grandes, se ha demostrado. Bien, hay muchas experiencias, pero yo creo lo primero es ver qué son las enfermedades tropicales. Las enfermedades tropicales son aquellas que encuentran su máxima transmisión y su máxima frecuencia en una franja
geográfica alrededor del globo terráqueo que se le llama zona tropical. Y esta va del trópico de Cáncer a latitud norte al trópico de Capricornio, latitud sur. En esta franja es donde más se desarrollan estas enfermedades. ¿Por qué? Porque aquí es donde menos cambia la temperatura bruscamente. Sin embargo, este concepto está variando por el calentamiento global que ya se está saliendo de esta franja fronteriza. Y son muchas las enfermedades tropicales. Hay más de 100 enfermedades tropicales. El único libro que ha sido escrito por mexicanos y editado aquí en México de enfermedades tropicales fue el que editó el Instituto de Diagnóstico y Referencia de Epidemiología, el INDRE, que anteriormente se llamaba Instituto de Salud de Enfermedades Tropicales. Y ahí ellos consignan con más de 100 enfermedades. Sin embargo, las que más nos han impactado, la que más experiencia hemos tenido aquí por todos los daños, en cuanto a morbilidad, entonces en cuanto a enfermar y causar muerte, pues esencialmente es el dengue, que lo tenemos imparable a nivel mundial. A nivel mundial se está incrementando de una manera imparable por muchas situaciones. Tengo dos preguntas, doctor, discúlpeme la interrupción. Dos preguntas. Entonces, ok, los que estamos nosotros habitando en la zona intertropicales, entre los dos trópicos, tenemos un problema básicamente de tipo, pues ahora sí que de hábitat, en el cual pues estamos viviendo en una zona que no es muy, no es muy sana en ese aspecto. Dos, que sería que también el problema de estar en esta región nos está llevando a tener que estar condicionados a una morbimortalidad mayor que en otras latitudes. Sí, en cierta medida es la zona más beneficiosa porque es la zona donde se produce más alimento. Sin embargo, esto contribuye a que haya más riesgos para la salud, especialmente todas aquellas enfermedades transmitidas por vectores, porque muchas de las enfermedades transmitidas por vectores lo que requieren son dos cosas básicas: una, humedad y calor. Sin embargo, estos ya se han adaptado a aguantar mucho la falta de humedad. Perfecto. Creo que es un tema muy apasionante, estimados auditorio. Continúe en este programa de Consultorio 35. Como ve usted, esta información va a ser muy útil para todos. Regresamos. Continuamos. Amigos, de nueva cuenta con ustedes, y gracias por estarnos aceptando allá en la intimidad de su hogar, en su oficina, en donde usted nos está viendo, y al mismo tiempo en la radio, en el 107.3, que simultáneamente nos escuchan, y al mismo tiempo por www.ujat.mx a través de internet. Ahora sí, ahí sin límite, estamos en este momento en sintonía con usted. Y bueno, yo tengo aquí de la doctora Guerrero, que pues tiene ahí un cuestionamiento muy importante, si gusta, doctora. Bueno, pues estaba comentando el doctor Valdómero acerca de que hay dos situaciones importantes que se presentan para permitir que todas estas enfermedades se puedan desarrollar, y Tabasco está en eso. Tenemos calor, tenemos humedad, y obviamente que el dengue es una de las enfermedades que más se ha desarrollado a nivel mundial, mencionaba. Así es. ¿Qué más nos puede comentar acerca del dengue? Bien, para hablar del dengue, primero vamos a hablar del transmisor, que es, sin él no hay dengue. Claro, hay otras formas de transmisión, pero son relativamente menos frecuentes. El dengue básicamente es... La difusión se ha hecho por el vector. Este vector no lo teníamos nosotros. Tenemos dos vectores principales del dengue. Todos son del género Aedes. Del género Aedes tenemos dos principales, el Aegypti y el Albopictus. ¿De dónde vinieron? El Aedes aegypti es de origen africano. Nos lo trajeron aquí a América entre el siglo XV y siglo XVI. ¿Cómo es que llegó si en ese tiempo ¿cuántos duraban los barcos? 3 meses. Pues
A través del huevecillo nos puede llegar, porque puede durar el huevecillo en las condiciones más inhóspitas, puede durar hasta más de 6 meses. Entra en un periodo que se llama diapausa. Y en el momento que ya le llega la humedad, una gotita de agua, allí sigue su desarrollo y sigue su ciclo. Y este Aedes aegypti es el que más se ha adaptado al hombre. Tiene gran tropismo por el humano. Está dentro y alrededor de la casa. El otro, el Albopictus, es de origen asiático. También más o menos en los mismos siglos nos llegó. Y nos llegó a nosotros no hace mucho a través de Estados Unidos, donde desgraciadamente compramos los desechos, las llantas, que no quieren ellos, nosotros las compramos y allí venían los huevecillos. Pero el que tiene más importancia es el aegypti, porque la hembra es la que tiene más capacidad reproductiva y además es más glotona. ¿Cuántas enfermedades puede producir o transmitir? Perdón. El Aedes puede transmitir 4 enfermedades, el Aedes aegypti. Puede transmitir dengue, puede transmitir zika, puede transmitir chikungunya y fiebre amarilla, lo que se le conoce también como vómito negro. Son 4 enfermedades que puede transmitir este agente. Por lo tanto, es de vital importancia. Si bien es cierto que hay muchas medidas, lo básico es combatir al vector. Pero lo tenemos que combatir, no dejarle toda a Secretaría de Salud. Esto es de estilo de vida, de educación. Es de limpieza de patio, porque este mosquito lo tenemos en la casa. Hay veces que ahí en el agüita que le ponemos al perrito, se la cambiamos cada tercer día y ahí tenemos un criadero. Si arriba en el tinaco no lo tenemos suficientemente tapado, de ahí nos está bajando y lo tenemos dentro de la casa. Entonces tiene que ser una lucha constante de limpieza, o sea, tapa, voltea y agujera. Y además tenemos un gran problema que los mexicanos tenemos un síndrome que se le ha llamado el síndrome de la pobreza, que siempre guardamos cosas que porque al rato nos va a servir para algo. Y resulta que ni nos acordamos de esas cosas y nada más nos va a coleccionar ahí agua. Por eso aquí lo importante es combatir el vector, porque el dengue, como decía hace rato, tiene un acrecentamiento mundial imparable, porque se ha adaptado, puede transmitirse desde los 14 grados de temperatura hasta los 40 grados de temperatura. Entonces ya se ha adaptado mucho. Ahora, el dengue, a raíz del calentamiento global, ya rebasó las líneas que les había dicho. Ahora está desde el paralelo 45 al norte hasta el 33 al sur. O sea, prácticamente está desde muy por arriba de nuestra frontera hasta casi hasta la Patagonia. Y eso alrededor del mundo. Sí. Entonces, sí, yo tengo una pregunta rapidito. Seguramente muchas personas se han de preguntar si antes se hablaba mucho de dengue y se sigue hablando de dengue, pero hace poco es cuando inicia a hablarse más sobre chikungunya. Sin embargo, está comentando que un solo tipo de vector, que es el Aedes aegypti, es el que permite también el chikungunya. ¿Cómo se da eso de que un solo vector pueda transmitir diferentes tipos de virus? Y sobre todo, por ejemplo, que el chikungunya es recientemente se puede decir su mutación o no sé cómo le llamen. Bueno, el chikungunya, el Zika no es tan reciente. Es reciente para nosotros en América, pero está desde los años 40. El Zika se aisló alrededor de los 40, el 44, en un bosque precisamente de Zika. Pero este vector es susceptible para que pueda ser infectado y puedan completar parte de su ciclo de vida esos 4 virus. Si no llegan a ese vector, se mueren. Entonces es parte de su ciclo de vida ese vector. Y él es capaz, tiene ciertas cositas que le llamamos receptores, que son como ventanitas,
que ayudan a que esos virus se puedan introducir al vector, donde en qué momento, cuando succiona sangre de un reservorio, de un hospedero. Y hay que tener en cuenta que el virus del dengue no es exclusivo del humano. El virus del dengue puede infectar a los primates humanoides y puede infectar a los primates no humanoides como los macacos. Por eso hay tres ciclos de transmisión en el dengue. Uno enzótico, donde, ¿cuál es el ciclo ahí? Anda brincando el virus, mosquito, chango, chango, mosquito. Y el otro es episótico, cuando de un humano le pasamos el virus a un changuito, a un primate humanoide. Y el otro ciclo epidémico es ya de humano a humano, cuando la transmisión es de humano a humano. Además, este virus del dengue es la excepción que no sigue el principio de todos los demás gérmenes, que se llama el principio de la domesticación. Un microbio, conforme está circulando por una especie, se vuelve más manso, pierde capacidad de enfermar y de matar. Este es al contrario. Conforme está circulando de humano a humano, la cepa se vuelve más virulenta. Hay que tomar en cuenta y hay que decir que da inmunidad permanente, pero para un tipo. Tenemos 4 tipos. Si nos da un tipo, por ejemplo, el 1, ya no me vuelve a dar el 1, pero agárrate si te llega el otro. Por ejemplo, se eleva mucho el riesgo de un dengue grave. Si tiene uno, por ejemplo, te infectó el 3, te quedó inmunidad permanente para el 3, luego te llega el 2, tienes 500 veces más probabilidad de hacer una forma grave que aquel que por primera vez tiene la primoinfección. Ahora, si nos infectamos primero por el 1 y nos llega el 2, tenemos 150 veces más probabilidad de hacer una enfermedad grave, un dengue grave. Ahora, si tenemos el 4 y nos llega el 2, esa probabilidad de hacer una forma grave o un dengue grave es de una probabilidad de 50%. ¿La gravedad en qué la estaríamos evaluando? Bien, qué bueno que nos dijeron ahorita la gravedad, porque precisamente una de las causas de que se muera un paciente, porque ningún paciente de dengue se debe de morir, porque es una enfermedad muy compleja, pero muy fácil y muy barata de tratar. En 1997 la Organización Mundial de la Salud clasificó al dengue en 2, fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. Pero esta clasificación era muy rígida y exigía muchos exámenes de laboratorio, que en el campo de batalla el médico no los tiene. Entonces, en el 2009 se reunieron un grupo de expertos mundiales en dengue, analizaron alrededor de 2,000 casos confirmados del dengue y en base a eso hicieron una nueva clasificación operativa. Para poder rápido clasificar y actuar. Y esa clasificación operativa se hizo dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Y basta con signos clínicos. Entonces, por ejemplo, un dengue con signos de alarma es aquel que tiene fiebre compatible con dengue, pero tiene muchos vómitos, 5 más en 1 hora o 6 o más en 8 horas. Dolor abdominal intenso. Esas son llamadas de atención que el paciente no se debe de quedar en su casa. Alguna evidencia de sangrado importante, alteraciones del estado de conciencia o alguna dificultad respiratoria, esos son signos de alarma. ¿Qué quiere decir estos signos de alarma? Que están entrando a un dengue grave o que es más, que ya casi está en la puerta. Desgraciadamente estos signos de alarma son como la alarma sísmica. Nos avisa prácticamente
cuando ya está encima el sismo. Al cuarto para la una, como dicen, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, el 9 que nos avisó que 30 segundos antes. Pues esto algo es así. Ya se han hecho muchos estudios. Cómo tratar de con más tiempo poder decir, mira, este que tiene fiebre, porque todos al inicio, todos tienen fiebre y les duele la cabeza. Extraordinario. Mira, la información que un experto nos puede dar cuando lo ha vivido como el doctor Baldomero es tan importante que pues nos va a ayudar a prevenirnos de esta enfermedad y sobre todo evitar las pérdidas que han ocurrido, ¿verdad? Yo recuerdo de la epidemia en Veracruz en la que hubieron infinidad, cientos de muertos. Vale la pena que continúe con nosotros, regresamos en breve después de estos promocionales. Regresamos. Continuamos. Amigos, bueno, antes que nada, estamos tratando un tema muy apasionante, muy interesante, lo que son todas las enfermedades tropicales, las cuales estamos ahorita vertiendo, pues sacándole jugo aquí al doctor Baldomero, el doctor Baldomero Sánchez, el cual pues es un expertazo en esto. Le doy además agradecimiento a la doctora Guerrero que ha salido del estudio para poderle dar lugar también al doctor López, a don Eduardo. Bienvenido, don Eduardo. Y bueno, algo muy interesante. Estamos nosotros hablando de enfermedades que nos pueden matar, que conviven y que están con nosotros. Yo preguntaría en esas enfermedades de vectores, como es la de la Aedes aegypti, al doctor Baldomero, ahorita que estamos en temporada de lluvia, ¿qué tanto se incrementa el dengue? Y nos iba a hablar de una clasificación. Muy bien, muchas gracias. En definitiva, con la llegada de las lluvias, todas las enfermedades transmitidas por vectores se incrementan. Incluso otra enfermedad tropical que luego la vamos a tocar, que es parecidísima, indistinguible al dengue grave, que es la leptospirosis. Con esta llegada del agua, y ya no se diga con los terremotos, sobre todo, se incrementan mucho estas enfermedades, entre ellas la leptospirosis. Y estábamos, para terminar lo de la clasificación operativa dinámica para que el médico pueda actuar rápido, habíamos dicho pues que era el dengue no grave y el dengue con signos de alarma y el dengue grave. ¿A qué se le va a considerar de acuerdo a esta clasificación operativa que hicieron los expertos en el 2009 de la OMS? Se le considera dengue grave a aquella persona que tenga alguna manifestación de choque o bien que tenga una fuga, algún derrame que le cause dificultad, sobre todo que le cause dificultad respiratoria. ¿Derrame de sangre? No, derrame de suero hacia, por ejemplo, puede estar en los pulmones o al abdominal, que es lo más frecuente. Y ese es el primer criterio. El segundo criterio es que tenga algún sangrado importante. O sea, un sangrado importante se le considera que tenga alguna alteración hemodinámica con el sangrado, o que el médico haya considerado que ese sangrado era importante. El tercer criterio para decir que es dengue, que tenga alguna organopatía. Los órganos más afectados, y que también se le llama síndrome expansivo de dengue, sobre todo es el corazón, es el hígado y el cerebro. Son de los más afectados. Se puede afectar cualesquiera, pero los más afectados es corazón, hígado y cerebro. Pero estos cuadros ya son presentados en el paciente que requiere grave. Atención hospitalaria grave. Pero antes lo clásico que muchos pacientes expresan, que el dolor del hueso, las cefaleas, la fiebre que puede presentar, lagrimeos, ¿verdad? Lo básico en el dengue no grave es clásico. El paciente va a tener fiebre, va a tener dolor de cuerpo. ¿Y a qué se le considera dolor de cuerpo? Que te duelan los músculos, dice la gente, la carne, que te duelan las articulaciones, que dice la gente, las coyunturas, y que te duelan los huesos. A eso se le considera dolor de cuerpo. Pero no siempre están todos, puede estar nada más fiebre, cefalea y dolor de la carne o la náusea. Eso es lo más clásico del
de la infección de dengue no grave, pero ninguno de los casos iniciales podemos decir este se va a quedar ahí. No, desde estar con esos signos puede evolucionar a la forma grave. ¿Y cuándo va a evolucionar a la forma grave? Que eso sí hay que estar muy al pendiente, que a veces le da al médico una falsa seguridad. Por ejemplo, cuando baja la fiebre, ahí es cuando inicia la fase crítica de la enfermedad, porque ahí es cuando se nos van a venir las complicaciones. ¿Dadas por qué? Por la fuga del plasma, la salida del agua que está dentro del sistema vascular junto con la sangre. Se nos va a escapar. ¿Por qué? Porque el dengue, sobre todo en las infecciones primarias, hay un fenómeno que se llama fenómeno de acrecentamiento inmunológico. ¿Qué pasa con este acrecentamiento inmunológico? Los anticuerpos que estaban para un homotipo, para un serotipo, cuando le llega otro distinto, que es un heterotipo, en lugar de protegernos, nos causa daño. Porque ese anticuerpo le va a servir al virus de un coadyuvante y lo va a hacer que lo mete más rápidamente a la célula. Esto hace que se libere una lluvia de sustancias que se llaman citocinas y esto son sustancias vasoactivas que va a hacer que haya mucha vasodilatación, que va a ocasionar que incluso se activen los sistemas de coagulación y eso es lo que va a ocasionar que el paciente se ponga grave. Porque hay que decir que en el dengue tenemos una fase febril. Sí. Primero son 4 fases. Una de incubación, que habitualmente va de 2 días a 12 días, habitualmente de 2 a 6 días. Una fase febril, que esa fase febril habitualmente va de 1 a 5 días, más frecuentemente de 1 a 3 días. Luego le sigue la fase crítica. Esa fase crítica se inicia cuando habitualmente baja la fiebre. No siempre sucede eso, pero es lo más habitual, porque un paciente puede entrar a dengue grave aún cuando no le ha bajado la fiebre. Entonces, le baja la fiebre y es cuando se escapa el plasma del interior y es cuando vienen los daños y le viene la organopatía, es cuando el paciente se nos puede morir. Y esta fase crítica que tenemos que tener muy alerta va del 3er día al 7º día a partir del inicio de la fiebre. Por eso yo les insisto a mis alumnos, no, un caso de dengue lo tienen que seguir rápidamente, porque ahorita vamos a decir una clasificación operativa de los pacientes para actuar sobre ellos. Porque en esta fase los tenemos que estar monitoreando continuamente todos los días. ¿En qué consiste? ¿Laboratorialmente o clínicamente? Inicialmente clínicamente, pero si ya tiene algún signo de alarma, ya en ese momento el paciente se tiene que ir al hospital. Que ahorita voy a decir cuáles se deben de ir y cuáles no, y cuáles a un hospital de segundo y cuáles deben de irse al hospital de 3er nivel. Pero yo insisto mucho en mis alumnos, el primer médico de contacto debe ser un experto, porque ahí radica el éxito. Porque el éxito de manejar bien y que no se nos muere y no se nos complica un caso de dengue es que tú lo diagnostiques el dengue grave cuando está empezando, de preferencia en las primeras 6 horas. Si yo lo agarraste después de esas 6 horas, el riesgo de morir y de tener complicaciones severas se elevan. Por eso es la gran prioridad. Por eso se han hecho muchos esfuerzos para encontrar unas cosas que se llaman predictores. Y de hecho nuestro grupo de trabajo de la universidad hicimos un trabajo en colaboración con PEMES, inicialmente nos apoyó con ACID y ya lo tenemos, nosotros pudimos encontrar uno de los predictores más tempranos. Ya hay muchos otros predictores, pero los otros predictores se iban hasta 96 horas. Nosotros ya encontramos esos predictores en las primeras 24 o 72 horas, que nos puede decir, se te va a complicar, síguelo, cuídalo. Porque todos, de hecho, la OMS establece que todos es impredecible el comportamiento del dengue, porque todos empiezan igual, con fiebre y dolor de cuerpo. Todos empiezan así. ¿Y con qué se Entonces, debe? ¿cómo señalar
quiénes van a ir, porque esos que tienen a ciertos factores de riesgo, pero hay unos que no los tienen. Por ejemplo, factores de riesgo de que a ti te dé dengue y te vayas a complicar son muchos. Uno, la edad. Por ejemplo, la edad de un servidor lo hace de factor de riesgo. Vulnerable. Muy vulnerable. Otro, un niñito menor de 5 años y en especial menor de 2 años lo hace muy vulnerable. Otra condición que no es enfermedad, un embarazo. Una mujer embarazada la hace muy susceptible de que se pueda complicar. ¿Con qué se hace el diagnóstico diferencial? Bien, el diagnóstico diferencial se hace con todas las enfermedades que den fiebre y den sangrado y dolor abdominal. Con todas las enfermedades, por ejemplo, en la fase febril tenemos que hacer diagnóstico diferencial primero con chikungunya, con Zika, y ahorita voy a decir quién nos puede ayudar a uno y otro. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con resfriado común, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con influenza, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con leptospirosis, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con riqueciosis, con paludismo, que son las que están más frecuentes acá. Ahora, en esos pacientes con signos de alarma tenemos que hacer diagnóstico diferencial con un abdomen quirúrgico. Y aquí hay que estar muy listo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto dolor abdominal? Son dolores insoportables con el dengue. Lo que pasa que entre las capas del intestino se fuga el plasma y eso aprieta las terminaciones nerviosas y eso da mucho dolor. Da mucho dolor abdominal, muy parecido a la apendicitis, muy parecido a una colecistitis. De hecho, las capas de la vejiga, de la vesícula, se dematizan, ahí hay acúmulo. Y eso puede simular una colecistitis. Ahora, otro de los órganos es el páncreas. El páncreas también puede sufrir como un parte de la organopatía. Entonces, todo eso, una pancreatitis, ustedes saben que es un dolor terrible. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Pues ojo, porque todo eso hay que hacer diagnóstico diferencial. Aquí los cirujanos deben estar muy atentos a esto, porque abrir un tipo de pacientes en esto es complicadísimo, es fatal. Doctor Baldomero, en este caso, entonces, ya teniendo toda esa sintomatología presente, ¿algún estudio de inmunoglobulina o algún estudio en especial que nos dé...? Sí, bien. Primero, tenemos que hacer diagnóstico clínico, y tiene que ser rápido. Yo les digo a mis alumnos, no, tiene que hacer rápido esto, cuestionen, porque en el triage, en estas situaciones como que estamos sufriendo por tanta cuestión natural, los diagnósticos tienen que ser rápidos, porque el dengue nos agrega otro problema más. Exacto. Es que el diagnóstico es oportuno, si no, es el diagnóstico que puede salvar al paciente que ya está enfermo, ¿verdad? Y si continuamos llegó tarde, en un momento más con la prevención en estas enfermedades transmisibles. Continúe con nosotros, en breve continuamos. Regresamos. Continuamos. De nueva cuenta con ustedes, amigos, estamos en lo más apasionante de este tema de enfermedades transmisibles por vectores, enfermedades tropicales, que pues ahorita que es temporada de lluvia, pues tenemos que tener toda esta precaución. Yo le cedo los micrófonos al doctor Baldomero, que nos está dando un discurso impresionante, una cátedra acerca de lo que es y además sus experiencias en materia de estas enfermedades transmisibles mortales. Doctor Baldomero. Sí. Bien, muchas gracias. Rápidamente diremos cuáles deben de ser los cuidados y cómo seleccionar a los pacientes con dengue. Se considera paciente A es aquel que no tiene los signos de alarma que ya vimos, que no es dengue grave. El manejo lo puede hacer el médico familiar en su consultorio con los cuidados, diciéndole qué son los signos de alarma y en contacto continuo con él. Se le considera paciente A. Ese no se va al hospital, pero sí hay que darle muchos electrolitos y mucha agua, pero ojo, no debe ser agua, simple agua.
hay que ofrecerle agua de cebada, agua de coco y agua de arroz y electrolitos orales. Y estar muy alerta sobre los signos de alarma. El paciente que se debe ir al hospital y que está clínicamente bien es aquel que se le llama con condiciones asociadas. ¿Qué es una condición asociada? Una embarazada, aunque no tenga dengue no grave, se debe ir al hospital de segundo nivel. 2. Una persona en aislamiento social se debe de ir a un hospital de segundo nivel. 3. Una persona que tiene una enfermedad como diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o que esté gordito, se debe de ir al hospital de segundo nivel. Y hay que y otra, pobreza extrema. Pobreza extrema no lo podemos dejar en su domicilio. Un paciente con pobreza extrema no se puede quedar en su domicilio. Y hay un montón de gente con pobreza extrema. Esos se deben ir al hospital de segundo nivel. Y se debe especificar por qué, para que el otro sepa ya y no lo vaya a rechazar. En definitiva, y también ¿quién se debe ir al hospital de segundo nivel? Aquel que tiene signos de alarma. Con dengue grave no hay que perder el tiempo, se inicia la hidratación intravenosa en la unidad de contacto y se debe de remitir inmediatamente al tercer nivel, porque esos pacientes requieren incluso de terapia intensiva. Doctor, ¿cómo podemos evitar que ocurra la enfermedad? Ya la atención es importante atenderla de esta manera, oportuna, con los signos de alarma, los signos de sospecha y el paciente grave. Ajá. Pero ¿cómo evitamos llegar a eso? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo vamos a evitar? Lo mejor es prevenir. Hay que unirnos contra el mosco, ¿Y cuál es la principal medida? Es educación. Es que tengas tú tu patio limpio. Que estés cambiando si tú tienes maceteros, tienes que tenerle agujero que esté circulando el agua. Tú tienes que estar cambiando esa agua cada 24 horas, porque si no, ahí es un criadero. Tienes que insistir mucho que haya mosquiteros, que haya pabellones y que las colecciones de agua estén bien tapadas. Por ejemplo, en los lugares donde no tienen agua, la gente acostumbra a almacenar su agua. Ese es un criadero de moscos. Habían algunos comentarios acerca del uso de la vitamina B12. No, la B6. La B6. La B6 sí es un repelente, pero se necesitan dosis muy altas. Okay. Y porque como se elimina principalmente por la piel, ese puede ser un repelente, puede ayudar. Pero otra de las medidas es usar repelentes. La fumigación. La fumigación solamente se hace en situaciones de emergencia y solamente te dura el efecto 15 días. Lo mejor es acabar con los cacharros y aplicar tenefos, o sea, unos polvitos o un líquido a las colecciones que no las puedas quitar para acabar con la larva y no haya el mosco adulto y no nos pique. Y sobre todo la vestimenta. Se aconseja que la población no vista colores negros, de preferencia blanco, de manga larga. Perfecto. Y que los horarios donde se alimenta la hembra máximo, no tratarte de exponer. Los horarios son en los atardeceres y en los amaneceres. Él no entiende de este horario. El cambio de horario. Entonces, en esos horarios hay que evitar exponerte. Es muy frecuente que salgamos a tomar el café, a charlar. Bueno, ahora ya no se puede por la inseguridad. A la banqueta. A la banqueta. Sí. Pues ahí nos puede picar. O sea, él empieza. Pero en la casa el uso de los pabellones que antiguamente hay que usar pabellones e insistir en la autoridad. Buen sistema de recolección de basura. Claro. Buen sistema de recolección de basura. De las otras enfermedades, maestro. De las otras que transmiten el mismo dengue, el Zika hay que tener mucho cuidado por la embarazada, por el daño cerebral que trae. Ya tenemos en México 5 niños con microcefalia. 5 niños con microcefalia. Por fortuna, no hay mucho caso en cuanto a mujeres, pero ya son como alrededor de 1.500 casos de mujeres embarazadas. Sí.
predomina más en las mujeres, no porque infecte más ese virus a la mujer, no, porque tenemos más cuidado con ella y hacemos los diagnósticos con más cuidado. Sí. Pero es no automedicarte, acudir inmediatamente con tu médico, porque el automedicarte es un riesgo. Claro. Las otras enfermedades tropicales. Las otras enfermedades tropicales, que son un montón, pero que nos involucran mucho, es la leptospirosis, que se parece mucho al dengue y que con los terremotos, la llegada de agua, inundaciones se incrementa. Existen más de 250 agentes que nos pueden causar leptospirosis. Y esta puede dar fiebre, mucho dolor de cabeza y nos duele mucho la pantorrilla. Pero también puede hacer una fase grave, muy parecida al dengue grave o al dengue hemorrágico, donde vamos a tener sangrados, donde vamos a tener escape líquidos y que la presión se nos va a ir al suelo, y son casos muy graves. ¿Y el tratamiento es diferente? El tratamiento es diferente, por eso, por norma en México, todo paciente con dengue grave deberá de recibir inicialmente manejo también para leptospira, mientras que se aclare el diagnóstico. Porque si no lo hacemos, se va a morir. Además, coexiste la comorbilidad. Un mismo paciente puede tener, ya aquí en Tabasco, hemos encontrado que tienen dengue y tienen leptospira. Muy frecuentemente es eso aquí. Las otras enfermedades que también las tenemos por desgracia aquí y que siempre la hemos tenido desde 2000 años antes de Cristo, porque eso está en las estatuillas ahí en el SICON, es las leishmaniasis. La leishmaniasis las transmite otro vector que tiene otro comportamiento. Este vector, que se le ha llamado mosca chiclera, anteriormente era de la selva, ahora no, ya no tenemos selva, ya no la acabamos, pues ella se adaptó a la selva doméstica, se volvió urbano, donde hay cacao, porque para que el cacao necesita mucho calor y mucha humedad, pero que no le dé el sol, porque lo mata. Entonces la gente le pone madres y por eso le dicen voy al madreado. El ir a ese madreado es sumamente peligroso. Entonces, desgraciadamente hay dos grupos desde el punto de vista del órgano que afecta. Podemos dividir en dos grandes grupos la leishmaniasis. Una, la tegumentaria, la que nos va a afectar piel y mucosas, y la otra, la que nos va a afectar las vísceras, el hígado, la médula ósea, el vaso. Y esa última se da nada más en dos cuencas hidrológicas. ¿Qué es una cuenca hidrológica? Son zonas de deslizamiento del agua, desde que cae de las nubes hasta que llega al mar. Y estas cuencas son muy grandes. Inicialmente solamente había en la cuenca del río Balsas, la visceral. Hasta antes de los 90 nada más había 9 casos registrados. Ahorita tenemos alrededor de 78, 79 casos registrados. Pero la cuenca con mayor caso de visceral está el Alto Grijalva. Tenemos Chiapas, es donde hay más casos. Pero donde hay más casos también de la otra forma que afecta a la piel y las mucosas, lo tenemos en Tabasco. Y aquí tenemos 4 formas de leishmaniasis tegumentaria. Que esta se nos puede confundir con algunas otras. En especial se nos puede confundir incluso con el cáncer de piel. Pero esta tenemos una variedad que se llama localizada, una prediseminada, una diseminada y una mucocutánea. Pero es ahí las de Tabasco, las de México, no nada más de Tabasco, de las diseminadas, involucra piel y mucosa. Las otras enfermedades tropicales tenemos el paludismo, que ocupa la primer causa de mortalidad en el mundo por enfermedad parasitaria. Y luego le sigue como enfermedad infecciosa transmitida por vector el dengue, pero la primera es la malaria. La malaria, la Chagas, enfermedad de Chagas. El Chagas. La oncocercosis. La oncocercosis, y aquí nos vamos a detener tantito. Quedan muchos temas sobre esto, maestro. El tiempo se nos está yendo muy rápido. Un minuto para dejar el mensaje a nuestra población. El mensaje es que nos unamos más en sociedad alrededor, en conjunto en la colonia, no actuemos solos y no pensemos que el hecho que yo tenga mi buena casa no me va a afectar si el otro
no tiene basura. No, me va a llegar. Tu impresión, Eduardo, acerca del tema. Que las preocupaciones de nuestros alumnos tienen que estar a las enfermedades de la localidad, que dejemos de pensar en la medicina del futuro y hagamos más caso a las enfermedades que el maestro ha tratado hoy. Definitivamente, y de acuerdo con el maestro Baldomero, la prevención va a ser la manera más económica y la manera más segura de evitar tantas muertes que se dan al año por este tipo. Este tema que queremos invitar al doctor Baldomero Sánchez Barragán. Primero que nada agradecerle por el maestro que ha estado con nosotros, ha sido extraordinaria su plática, de verdad nos ha dejado todos callados con mucha enseñanza y esperamos que en el público también haya sido de útil este programa como nosotros lo hemos aprovechado. Queremos invitarlo para hacer otro programa, maestro, porque nos quedan todavía muchos temas que tratar. Es muy amplio estas enfermedades. A ustedes, amigos, muchas gracias por habernos prestado su amable atención. Nos veremos el próximo viernes, Dios mediante. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.